Yo tengo fe que el milagro que he deseado pronto veré, la respuesta que he esperado recibiré. La enseñanza se llama el hombre cojo. El hombre cojo. Es decir, es una persona que no podía caminar bien. Una persona que tenía dificultad para movilizarse. Una persona que tenía una incomodidad física que le impedía hacer ciertas cosas fundamentales, que el que no tenga esa cojera se vería limitado. Pero para explicar y entender, y me refiero en la Biblia al hombre llamado Jacob, que después de un tiempo le cambian su nombre a a Israel. Pero déjenme hacerle por favor una breve ubicación para que todos entendamos de alguna manera. Hubo un hombre llamado Abraham que tuvo dos hijos. Uno se llamó Ismael y el otro se llamó Isaac. Isaac, la Biblia lo ubica como el hijo de la promesa que Dios le había dado a Abraham cuando él tenía, qué sé yo, 35 años, más o menos, y le dijo: te voy a llevar a una tierra especial y extraordinaria, y eso sí, vas a dejar a tus parientes, tus hermanos, tu papá, vas a irte a esa tierra que te voy a mostrar, una tierra especial. Y en ese irse a esa tierra, él se lleva a su esposa que se llamaba Sarai o Sara. En el proceso, Abraham y Sara tienen un hijo y este hijo se llamó Isaac. Después de Isaac tuvo dos hijos. Uno se llamó Esaú y el otro se llamó Jacob. Del que queremos hablar esta noche es de Jacob. Que si Isaac era el hijo de la promesa, Jacob era el nieto de la promesa, porque era en esa línea más o menos de degradación, para que entendamos un poquito más. Entonces, en ese proceso yo necesito que usted se ubique claramente, porque Jacob tuvo varias etapas. Una etapa estando en la casa siendo un muchacho, y de repente su mamá le dice: mira, tu papá, el de la promesa, Isaac, está muy viejo y necesito que tú seas el que heredes todo lo de tu padre. Tú tienes un problema, no eres el primogénito, eres el segundo de a bordo. El primogénito, que es Esaú, ese tiene derecho a toda la herencia o a un porcentaje mayor. La mamá de Jacob ideó un plan, y ese plan lo llevó a cabo. Le dijo: vamos a engañar, de por sí tu papá es viejo, es ciego y ya está chochando. Entonces voy a darte las instrucciones de cómo fingir la voz, de cómo cubrirte tus brazos con piel de oveja, para que cuando él te toque, cuando él te huela, él piensa que es el hijo mayor y te dé a ti la bendición. Repito, Abraham tuvo dos hijos, uno de la promesa y el otro fuera de la promesa. El de la promesa, que se llamó Isaac, ahora él tenía que trasladar su bendición a su hijo. El hombre cree que ayudando a Dios es como se resuelven las cosas. En este momento, Dios había dicho que Dios iba a bendecir de una manera especial a Esaú, como iba a bendecir también de una manera especial al hijo, el hijo segundo, en este caso Jacob. Pero ¿qué pasó? La mamá se mete en la escena y echa a perder el plan de Dios. Hay gente que se mete en nuestras vidas y nos echa a perder la vida, el plan que Dios tenía para nosotros. Es duro, pero es la verdad. Hay gente que es cabezona. La mamá
de Jacob era cabezona. Ella quería para su hijo lo mejor e hizo lo que no era lo más correcto. Y entonces lo que Dios tenía en una línea directa de bendición se truncó y tuvo que irse ese joven que iba a ser bendecido, porque Dios tenía un plan especial, no con Esaú, lo tenía con Jacob. Y Dios tenía un plan tan específico, pero su mamá lo mandó lejos y tuvo que irse a comenzar de cero. Él era heredero. Tal vez no iba a recibir las 100 ovejas que recibiría su hermano, pero recibiría 80. Tal vez no iba a recibir 7 lingotes de oro, a lo mejor iba a recibir 1. Pero cuando se fue huyendo, se fue sin nada. Ni el amor de su hermano, ni el amor de su padre, nunca pudo ver el entierro de su mamá, ni el entierro de su papá, nada. Porque alguien intervino en la historia y el plan que venía de bendición lo corrieron. ¿Qué pasó con Jacob? En una madrugada su mamá lo despierta y le dijo: hijo, huye, porque tu hermano dice que no va a descansar hasta matarte. ¿Usted sabe qué es perder aún el amor de su hermano gemelo? Es que tal vez hubiera sido un hermano por allá lejano, pero un hermano tan íntimo que habían compartido hasta la placenta. Y en el momento preciso de la bendición de Dios para ese joven, la mamá lo echa a perder. Él se va. ¿Cómo se va? Huyendo. ¿Cómo se va? En medio de la noche. ¿Cómo se va? Sin un centavo en la bolsa, a un lugar que no sabía dónde era. Y allá llegó, donde un tío. Sí, hermano de su mamá, donde su tío Labán. Y cuando llega donde Labán, lo lavaron. Lo pusieron a trabajar. Le dijo: mira, tío, yo soy el hijo de Isaac y soy mi mamá era toda la historia que ustedes se pueden imaginar. Cuando ese joven entra ahí, Labán ve un esclavo entrando de manera gratuita. No tenía que comprarlo, no tenía que dar nada a cambio. Llega a la casa simplemente para ser un esclavo. Pero el bandido muchacho comienza a crecer y se enamora de una de las primas, de una de las hijas de Labán. Se enamora. Y cuando se enamora, él dice: yo quiero casarme. Le dice al suegro: yo te la doy, pero el dote que tienes que pagar son 7 años de trabajo. Dijo: por ella trabajó 20. Y trabajó 7 años. Cuando cumplió los 7 años, le dijo al suegro: suegro, ya hice la parte mía, le toca a usted la parte suya, deme a mi esposa. Le dan a su esposa. Y a la mañana siguiente, su esposorio, de su estado, de su vida marital, se despierta y se da cuenta que la que está al lado de él no era su esposa, la que él amaba. ¿Se acuerda cómo se llamaba ella? No, la otra, Rebeca. Se despierta y dice: pero es que no sé leer, esta no lea, yo quiero a Rebeca. Y le dijo al suegro: tú eres un tramposo. Me has robado y 7 años de trabajo. Y le dice él: en nuestra ley no se puede dar la hija menor antes que la mayor. Entonces, ¿qué es lo que él le dice? Dame a Rebeca. Y dijo: pero tienes que trabajar otros 7 años. Yo le dije que si fuera por ella son 20. Trabaja otros 7 años, pero él no, ya dejó de ser tonto. Y le dijo: yo voy a trabajar 7 años más, pero démela por adelantado. Sí, le trabajo los 14, pero démela ya. Y se la da. Tiene 2 esposas, Lea y Rebeca. ¿Qué pasa con Jacob? Raquel, perdón, dije Rebeca. Sí. Raquel, gracias. Raquel, Jorrito, ayúdame. Raquel viene y comienza a sufrir parte de las consecuencias de haberse casado con ese hombre llamado Jacob. Pero la historia continúa para regresar a esto que quiero leer con ustedes.
Pasan los años, trabaja no 7, no 14, 20 años. A los 20 años él decide regresar donde su hermano, regresar a la propiedad de su hermano, la que él de una manera injusta, guiado por su madre, quiso robarle la herencia al hijo mayor y le quedó siempre toda. ¿Sabe? Aquí yo tengo un mensaje para usted. Dios no necesita la bendición del hombre para bendecirle a usted. Así es. Dios cogió a Jacob. Allí en ese lugar Dios le multiplicó. Ahí Dios le dio asnos, ovejas, cabras, esclavos. Le dio hijos, le dio esposa, le dio de todo. Y un día dijo, y se repite otra vez la historia: salgo a escondidas, pero ahora me llevo mi bendición. Y en la noche, antes de que su suegro regresara, porque estaba allá en la montaña trasquilando, dijo: es el momento preciso para irme. Y la agarra de la mano a las dos esposas. Ellas agarran a sus esclavas, él agarran a los chigüines y van jalando. Cuando llega la noticia a Labán de que sus hijas se fueron, de que su yerno se fue, de que las propiedades quedaron solas y que él se llevó todos los animales, Labán lo persigue. En la historia primera, Esaú no persigue nunca a su hermano. En la historia segunda, Labán sí persigue de una manera drástica hasta alcanzarlo. Cuando llega y lo alcanza, ahí va él caminando con sus animales recién nacidos, recién paridos. Ahí va él, va despacio, despacio. Su suegro lo alcanza y su suegro le dice: me has robado, eres un ingrato. Dice: yo no te he robado nada. 20 años te trabajé, 7 por Raquel, otros 7 por Raquel. Por tus ovejas trabajé 7 años. Lo que tengo aquí es lo que Dios me dio. Y entonces, y tus hijas están aquí voluntariamente. El asunto es que Labán regresa, no muy contento, pero regresa y se va. Y ahora Jacob tiene una dificultad. Tiene que saldar una situación. Hay 20 años de ausencia de la casa de su padre. 20 años de ausencia de su hermano y de sus sobrinos. 20 años de ausencia de la bendición que Dios había preparado para él allá, que Dios le había dado a Abraham y que Abraham se lo dio a Isaac, y que Isaac tuvo que darle todo a Esaú porque éste se había ido. Y él regresa. 20 años no es como diría Gardel. 20 años no es nada. 20 años es toda la vida. Toda la vida. Regresa. Pero él sabe que lo espera un hermano resentido, un hermano dolido, un hermano totalmente angustiado porque fue un hijo ingrato. Se fue y no estuvo en el funeral de papá. Y me tocó solo a mí, dijo él. Se fue y no estuvo en el funeral de mamá y me tocó solo a mí. Y Jacob sabe lo que está viviéndose. Ahora sí, con ese trasfondo, vamos al libro de Génesis, capítulo 32, verso 22 en adelante hasta el 32. Bueno, es que no me va a calzar ahí lo que quiero decir, pero voy de nuevo. Él llega con sus ovejas, tiene un montón de ovejas, tiene un montón de cabras, tiene un montón de todo. Y él dijo: si voy donde mi hermano y mi hermano sale a pelear contra mí y me va a matar a todos, es mejor que yo divida mis ganados. Las ovejas, tengo 30 ovejas, 15 para un lado, 15 hacia el otro. Tengo 20 burros, 10 a un lado y 10. Tengo tantas cabras para un lado y para el otro. Tengo tantos esclavos para tantos y para tantos. Y separó ambos grupos y les dijo: ustedes van a irse de primero, y cuando lleguen hasta donde está mi hermano Esaú y él les preguntan, díganle
que son siervos de Él. Díganle así: Señor, nosotros venimos para ser siervos suyos. Y cuando les pregunte sobre el ganado, díganle: esta es una ofrenda de tu hermano Jacob, que te envía esto como una señal de que quiere estar en paz contigo. Pero había llegado la noticia a los oídos de Esaú que su hermano venía y se llevó 400 soldados. En esos 400 soldados dijo: sí, me va a ir feo, me va a matar, me va a masacrar, me va a hacer añicos, me va a destruir completamente. Mi hermano es un hombre de guerra, mi hermano es un hombre fuerte, mi hermano es un hombre rencoroso, mi hermano es un hombre afectado, mi hermano. Entonces, cuando él se para y manda una primera camada y luego manda una segunda camada, dice que él se queda solamente con sus esposas y con sus hijos y los deja en un lugar seguro. Y él cruza un vado como un pantano, como un pequeño bosque, lo cruza donde había un pastizal, y él se va solo al pastizal, porque dice: si él me va a matar a mí, que me mate a mí, pero que no mate a mi esposa o a mis esposas y a mis hijos. Esa es la historia. Ahora sí, capítulo 32 de Génesis, verso 22. Dice: y se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus hijos, y pasó el vado de Jacob o Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo. ¿Cómo quedó? No es cierto, ¿verdad que no? Él no estaba solo. Dice: y se quedó Jacob solo. Pero dice: ¿hay algo más? Y luchó contra él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, ni si no me bendices. El varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob ese sitio en su muslo, en el tendón que se contrajo. Esa es la experiencia de Jacob. Cuando uno ve la historia de Jacob, uno pudiese pensar, o su historia o la mía, que cuando alguien pelea con nosotros y nos hace daño, es porque le caemos mal, o porque tiene un clavo con nosotros, o porque quiere destruirnos. La verdad es que aquí este texto bíblico no nos habla de un Jacob pecador. Nos habla de un Jacob que quiere regresar a su casa. Así que no era que Dios le castiga y le corta y le hace una cortadura en su cuerpo para decirle: ay, es que eres un hombre tan malo. No, todos nosotros somos carnales, todos nosotros somos pecadores, y a veces Dios trata con nosotros y a veces nosotros creemos que es el diablo. A veces Dios que nos trabaja, nos actúa, nos señala, nos dice por aquí no, y creemos que es el diablo y reprendemos al diablo. Y el diablo dice: ¿por qué a mí? Porque a mí, si aquí estoy tranquilo, no he hecho nada.
Decía Cash Luna que él siempre que le pasaba algo, él le echaba la culpa al diablo. Y porque para eso es el diablo, decía, para echarle la culpa. Entonces, cuando uno ve esta historia, uno tiene que darse cuenta que es una historia interesantísima, es toda una historia. Y es una historia muy personal, muy íntima. Él es el que la escribe, es el que la comparte, nadie más lo sabe. Él está en medio del pastizal y cree que está solo, pero la verdad es que el ángel de Jehová estaba ahí para protegerlo de enemigos, para protegerlo de animales, para protegerlo de cualquier ataque. Él estaba ahí, y cuando estaba ahí, él pensó que estaba solo, pero ¿sabe qué pasó? Es que él comenzó a orar. Muchas veces nosotros, en medio de las tribulaciones, de una enfermedad, de un dolor, de una angustia, se nos olvida orar. Se nos olvida orar. Y es interesante porque es cuando más deberíamos orar. Pero está la angustia, está la desesperación, que uno trata de resolver las cosas uno solo, cuando Dios esperaría que haga lo que hizo Jacob. Él se pone a orar, a interceder, a pedir. Y cuando él comienza, el ángel lo agarra. Y él no sabía con quién estaba peleando. Él no sabía quién lo tenía agarrado. Y ese va y ese encoge. ¿Cuánto duró esa pelea? No sé. Lo que yo sí sé es que tuvo que hacer varias horas, porque hasta que amaneció, el ángel no dijo, yo tengo que jalar, suélteme. No te suelto hasta que me bendigas. Pero es que no te suelto hasta que me bendigas. Que me soltés, que no te suelto. Entonces lo corta y le pregunta, dime cuál es tu nombre. Y dice, yo me llamo Jacob. Y aquí es donde viene la razón de esa visitación angelical. Dejarás de llamarte Jacob, que significa engañador, embustero, tramposo, y te vas a convertir en un Israel, que significa hombre que va a guiar multitudes, y te voy a dar una bendición. Israel va a ser tu nuevo nombre. Hace muchos años, porque la verdad es que no la he vuelto a ver, la película de Marcelino, Pan y Vino. Ya se acerca Navidad, en Semana Santa, y la vuelven a dar. Pero Marcelino en la película tiene una experiencia con un crucifijo, y que habla con el crucifijo baja y hablan, Jesús supuestamente en la película, y conversan. Y entonces él le trae vino, y en la película deben de acordarse que el Cristo del crucifijo coge vino y lo toca a él. Y le dijo, y tu nombre va a ser Marcelino, pan y vino. Porque lo traía, todos los días le traía pan y vino. Y entonces él se va diciendo, yo me llamo Marcelino, pan y vino. Marcelino, pan. Y están en la comida, y Fray Papillas le llama la atención, y él decía durante la comida, yo me llamo Marcelino, pan y vino. Marcelino, pan. Él estaba extasiado con su nombre. Ahora trasladémoslo a Jacob. Durante años le han dicho Jacob, y esa noche le dicen, no, a partir de hoy te vas a llamar Israel. Te vas a llamar Israel. Esa es la razón de la visitación de Dios. No por castigo, sino para prepararlo para una etapa nueva. Cuando Dios nos visite, Él está pensando en una etapa nueva, no el dañarte, no Él lo que quiere es marcarte. ¿Sabe cómo nos marca? Y tal vez el ejemplo no es el mejor, pero así marca el ganadero a sus reses, para decir que estas 100 cabezas de ganado son mías. Las conozco por su nombre, sé qué edad tienen, pero necesito una marca. Un hierro, marcan el muslo de la vaca o el toro o del animal, y está allí la marca de la finca. Esa es exactamente la marca que Dios le hace a Jacob, y le dice, a partir de hoy serás mío. Ya no serás Jacob, vas a ser Israel. Amados, hay etapas en nuestra vida por las cuales nosotros pasamos y no las entendemos. En primer lugar, yo trato de recordar a Pablo. Pablo tuvo un problema físico. ¿Qué es? No sé. Y él dijo, Pablo decía, yo le he suplicado 3 veces a Dios que me quite este aguijón.
Y el aguijón nunca me fue quitado. Más bien escuché la voz de Dios que me dijo: Pablo, bástate mi gracia, porque en ti mi poder se perfecciona. ¿Y sabe por qué dice Pablo que él tiene ese aguijón? Porque si no hubiese sido un arrogante y repugnante. ¿Sí? Dios odiaba a Pablo para darle un aguijón. No, esa era la manera de que él se autocontrolara, sabiendo él que tenía algo que lo controlaba para que no se le fueran los patines para otro lado. Si usted piensa en personajes de la Biblia, yo le podría mencionar a Pedro. Pedro nosotros lo recordamos, pero lo recordamos por su blasfemia de aquella noche, el día que fue muerto Jesús o fue entregado para que lo mataran. Y Pedro dice que maldice a Dios, reniega a Dios, niega a Dios. Ahí se le marcó a Pedro, porque a partir de ahí Pedro fue diferente. Pedro pide perdón, Pedro se arrepiente, Pedro comienza a trabajar con la iglesia y lo ponen de hacer para que fuera el líder de la iglesia en Jerusalén. Si usted piensa en Juan, el apóstol Juan muere en una isla teniendo casi 100 años. Él muere en una isla llamada Patmos, una isla que era de día, era un infierno, porque era de cal, pero de noche era una refrigeradora, porque al que irse el sol, la cal se enfriaba. Y él estaba en una cueva, estaba retenido allí en algún lugar, y ahí Juan vio su muerte. Cuando uno piensa en discípulos como aquellos que murieron en una olla de aceite hirviendo. ¿Usted sabe lo que es usted cuando hace un huevo o hace algún producto y le pringa? A usted le queda una ronchita allí y todo el mundo sabe que usted tiene esa ronchita ahí, porque le contamos a medio mundo que nos quemamos. Vea, no, es que me quemé. Mira como que por todo el mundo. Ahora imagínese un discípulo que lo tiran. Primero lo agarran a puros pellizcos por todo su cuerpo, y luego lo tiran a la olla para que se fríe. Esa es la marca del martirio. ¿Por qué eran malos? No, es porque Dios nos marca, para que sepamos que le pertenecemos a Él. Entonces, cuando vengan las etapas grises, amargas y no tan buenas, antes de decir que eso viene del infierno, piensa que a lo mejor viene de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo somos carnales, somos naturales, somos humanos y necesitamos corregir nuestra forma de caminar y para dónde vamos. Necesitamos cojear, como hizo Jacob. A partir de allí era tan marcada su cojera que ningún judío comía esa parte del animal. El muslo sí, las piernas sí, pero esa parte específica no la comía ninguno, por respeto a Jacob, que ayer se llamaba, pero hoy se llama Israel. ¿Me doy a entender hasta aquí? Yo me hago varias preguntas. ¿Por qué el Señor luchó como hombre con Jacob siendo él Dios? ¿Por qué? No tengo respuesta a las preguntas, solamente las planteo. ¿Qué tenía necesidad Dios de pelear? Mire, si lo hubiera agarrado así de la nariz y lo pone allá sobre una piedra y no puede moverse. Dios es todopoderoso y Jacob no sabía que era con Dios que estaba peleando. ¿Por qué razón esperó tanto rato el Señor para herirlo en el muslo? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo al instante? ¿Por qué no lo agarró, lo puso por allí y le cortó los 2 pies? ¿Por qué duró tanto? ¿Por qué no lo hizo desde el principio y no duraron tantas horas para que se llevara a cabo? ¿Por qué se negó a decirle el nombre? Cuando él le pregunta, ¿cómo es tu nombre? No le contesta. Dime tu nombre. Y el ángel no le contesta. El Señor no le contesta. ¿Por qué? Hay muchas cosas que en la vida nos pasan que no tienen respuesta. Muchas cosas. Y no, Dios no quiere que lo sepas.
Punto. Y a veces andamos buscándole, preguntándole a Pedrito y a Juanita y a Jacinta y a Ramira que nos digan qué es lo que Dios me pasó, cuando Dios no ha querido darle el significado. Dios no le ha querido dar una respuesta. Solamente sepa que si la situación que usted está viviendo viene de Dios, hay un propósito divino. ¿Cuál? No lo sé, pero lo que lo hay, lo hay. Lo hay, lo hay. Porque hay una verdad. Dios, cuando trata con nosotros, es para bien. Dios no desea el mal suyo, ni el mío, ni el de nadie. Él desea el bien de la humanidad. Que el hombre es necio, que el hombre es cabezón, que el hombre es majadero, sí. Y a veces uno necesita un jalón de orejas para que se meta donde estaba. Yo me acuerdo, yo chiquitillo, yo no sé por qué, pero yo creo que yo tenía las orejas más grandes. Yo estaba sentado aquí, como decir el asiento de mi esposa, y en un momento dado estaba allá conversando con Dalila. Y yo me acuerdo que la maestra iba para allá y me cogí la oreja, vení, y me volví a sentar. ¿Quería ella dañarme? No. ¿Quería ella maltratarme? No. Lo que quería es que yo aprendiera que mi asiento era este, que mi asiento era aquí, no allá. Eso sucede con nosotros. Hay momentos donde Dios necesita jalarnos de las orejas para que nos metamos otra vez donde tenemos que estar. Entonces son los momentos donde Dios trata con nosotros. Usted sabe que Jacob no cambió. No fue que a partir de ahí fue un ángel de luz, que el hombre caminaba en las estrellas y hermanizado con los ángeles. No. Job después de ahí tuvo un montón de Jacob, en este caso Israel, tuvo un montón de problemas. Israel tuvo 12 hijos, varones, hubo mujeres, pero 12 varones. Y de ellos salió uno, que era José. José fue el que les dio a ellos comida durante 7 años para que no murieran de hambre. Pero para que fuese perfecta la historia, al hombre que Dios iba a usar, primero sus hermanos lo odiaban. Segundo, lo colocan en una cisterna. Tercero, lo venden como esclavo. Cuarto, lo meten en la cárcel. Quinto, lo acusan de violación. Pero este hombre, cuando sale de la cárcel, él pudo haberle dicho: Jehová, ¿por qué me has tratado tan mal? Si yo soy un hombre bueno, ¿por qué estoy en la cárcel? Y todavía el panadero y todavía el copero les ayudo. Bueno, a uno les ayuda, al otro no. A uno de ellos regresó al trono a la par del rey. Y todavía me dice que me va a ayudar. Y pasan años y no me ayuda. Pero cuando llega el momento exacto, el ángel le hace recordar de alguna manera al joven aquel de que había un hombre allí en la cárcel que puede interpretar un sueño. ¿Sabe? Es que eso es. A veces necesitamos que Dios nos tome y nos ubique en el lugar correcto para que caiga la bendición. Porque si no, no va a pasar como Jacob, que se fue e interrumpió el propósito de Dios. Quiero dibujarles esto. ¿Qué hubiese pasado si la mamá de Jacob no se mete a interrumpir lo que tenía Dios para él? Estoy seguro que hubiese sido diferente la historia. Hubiese cometido otros errores, hubiera jalado otras tortas, pero que hubiese quedado allí, probablemente Israel sería diferente hoy. La nación de Israel sería diferente hoy. No tendría tantísimos enemigos como tiene hoy a su alrededor de fronteras. Entonces, hay muchas ocasiones Dios no nos revela su nombre. Dios no nos revela su voluntad. Dios no nos revela nada y uno está ahí como, mire, no sabe ni para dónde coger. Son las 2 de la mañana y usted da vuelta y vuelta en esa cama y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta en esa cama. Se pone la almohada encima, se pone la frente, se mueve para la izquierda o se mueve hacia su derecha, se estira, se cobija, se quita las cobijas, se levanta, va al baño, regresa, va a tomar agua, otra vez regresa. Son horas de insomnio y usted no sabe qué está pasando. Pero verdad que muchas veces se nos olvida decirle: Señor, ¿por qué es que no me puedo dormir? ¿Por qué será, Señor? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres?
Porque a lo mejor es que Dios quiere hablarnos y nosotros somos medios cabezones que lo que queremos es dormir. Porque es rico dormir, y más usted dice, son las 2 de la mañana, me acosté a las 10, llevo 5 horas sin poder dormir. Mire, ya estoy arratonado, está dándome vueltas. Dios siempre tiene un propósito. Y no es que le echaron una maldición, ni que anda un demonio dando vueltas por la casa, ni fueron los frijoles que se comió en la noche anterior. No. Dios tiene algo. A veces necesita Dios meternos al vallo, ahí al pastizal, para que de alguna manera Dios nos pueda hablar. Otras veces nos deja Dios solos. Porque entre el bullicio de la esposa, de los hijos, de los animales, de los soldados que iban y venían, Dios se lo llevó a un lugar solo y solo habló con él. ¿Sabe por qué? Porque hay momentos donde Dios no quiere que nadie escuche lo que tiene para usted. Hay momentos donde Dios tiene que hablarle a usted y Dios no quiere que lo escuche ni Juan ni María, es usted. ¿Sabe por qué? Porque es un trato del Dios con usted, el Dios de la historia visitándole a usted. Hay otros momentos cuando hay una palabra acá y alguien dice el Señor X, Y o Z, y sabe usted que es para usted, y se lo dijeron delante de todos. Pero hay momentos como Jacob que fue en silencio y para él. Por eso es que esta historia, cuando se escribe, es porque él la narró, si no nadie supiese lo que le había pasado esa noche previa a su hermano. ¿Qué pasa? La historia continúa. Me quedan 7 minutos. La historia continúa. Jacob sale de aquel lugar llamándose Israel. Los demás no saben que se llama Israel. Su hermano no sabe que él ahora se llama Israel. Pero cuando él comienza en la nueva etapa, aunque no sepa que nadie sepa cómo se llama, él tiene que ahora actuar como Israel, ya no como tramposo. Y llega ante su hermano y le dice: hermano, yo vengo a disculparme contigo y te traigo estos regalos porque son para ti. Y el hermano dice: no, Señor, no necesito, tengo lo suficiente. Acuérdense que él se quedó con todo. Tengo lo suficiente. Y Israel le dice: no, es cierto, tiene lo suficiente, pero Dios me ha bendecido mucho. Me fui sin un 5 de noche, a oscuras y a escondidas, y ahora regreso con muchas provisiones. Quiero darte de lo mucho que Dios me ha bendecido. Y su hermano otra vez dijo: no necesito. Y él insistió. Dice que fue tal la insistencia que Esaú le aceptó la ofrenda que le traía de animales y de comidas. Cuando él regresa a la tierra de sus padres, comienza otra historia diferente. Y de alguna manera uno tiene que darse cuenta que Dios quiere marcarnos para que nuestra vida sea diferente. Porque si nuestra vida va a ser igual que la fue ayer y antier, ¿para qué la marca? ¿Para qué la prueba? ¿Para qué la enfermedad? ¿Para qué el problema? ¿Para qué la angustia? ¿Para qué la muerte? ¿Para qué la dificultad? Porque Él quiere moldearnos a través de esas cosas para una nueva etapa. Cuando mi mamá murió, hace casi 40 años atrás, 38 años si no me equivoco atrás, en la iglesia donde estaba ella y haciéndose el servicio fúnebre en Atillo, la iglesia metodista de Atillo, esa iglesia tiene un ventanal de celosías y ahí está el altar, ahí estaba el ataúd. Mi papá lo había sellado, no quiso que nadie viera a mi mamá, lo selló con clavos esa madrugada. Y yo estaba parado viendo por las ventanas, así las vidrieras. Abrí, me acuerdo de las celosías, y veía hacia la Juelita, hacia las montañas de la Juelita. Y se me acercó un pastor amigo y me dijo unas palabras. Me tocaba hablar, pero él llegó a hablar conmigo y me dijo: ¿sabes una cosa, Randall? ¿Sabes una cosa? Me dijo, que esas etapas son las que lo marcan a uno para entender el dolor que se siente cuando alguien pierde a un ser querido. Y yo dije: es cierto. Porque a veces uno dice: mira, lo siento mucho. No es cierto. No es cierto. Mira cómo siento, cómo me duele que tu mamá haya muerto. La verdad es que ni siquiera la llamó por teléfono y nunca la saludó. ¿Cómo va a sentir algo?
Uno siente por la abuela con la que vivió. Pero si la abuela, bandida abuela, una nunca lo tuvo cerca. Cuando se muere ella, uno no sabe ni quién murió. Entonces, cuando nosotros pasemos por la prueba, sea cual sea, es porque sirve de ejemplo a otra persona. ¿Qué le dice a usted cuando usted está enferma, se recupera y escucha a otro que está enfermo? Ah, Julana, fíjate que yo tomé para esa tos jengibre con limón. Y otros, mira, hay unas pastillas que se llaman Coflex. Mira, hay otras que se llaman Sorri, no sé qué, Sorritón. Y cada uno receta de la experiencia que vivió, ¿o no? Mira, tienes un dolor de estómago. Ah, mire, yo lo que tomo es almidón con yuca y con limón. No, yo lo que tomo es una X o una Y pastilla. Porque uno de su experiencia quiere compartirle y ayudarle a otro. Porque sabe uno lo que es tener una diarrea. Como un tubo, uno que está en el baño toda la noche. Feo, ¿verdad? Ok. Solamente los que han pasado por eso entenderán al que dice, mirás qué feo me cayó esos chicharrones de ayer. Todavía estoy sudando, dice. Estoy sudando. Porque cuando uno ha pasado la prueba, uno entiende la situación adversa. Eso en el mundo natural, en el mundo espiritual, en el mundo económico, en el mundo social, en todos los mundos que usted se puede imaginar, hay estas necesidades. Si usted pasó por ahí, aprenda y ayude a otro. Si no, ¿para qué pasó? Si no, ¿para qué pasó? ¿Para hacerse sentir mal? No. Pero déjeme decirle que cuando pasamos por ese problema no es porque su cónyuge se está portando mal y la quiere señalar, o porque es culpa de sus hijos, o porque es culpa del maestro, no. Muchas de nuestras situaciones son por nuestra propia responsabilidad. Mire, ¿cuántos hijos le han dicho una vulgaridad a la mamá o al papá o al tío? Y ahora quieren que el tío los perdone, los ame y los chinee. Cuando le dijo una tontera, una cosa grotesca. No es el tío el del problema, es uno el del problema. No es el abuelo, es uno. No es de la mamá, es Randa. No es el tío, es usted. Pero necesitamos saber que Dios nos trata de manera personal. No es otra cosa. Jacob no era malo. Jacob no era un hombre malo, era un hombre trabajador. Dios lo usaba así. Y hay una extraña historia en la vida de él que yo no la logro entender, perdóneme. Él hace un trato con el suegro y le dice, voy a hacer un trato contigo, suegro. Si como parte de mi salario por esos años de servicio me vas a dar unas ovejas, hagamos lo siguiente: si las ovejas son blancas, nacen blancas, son mías. Pero si nacen con manchas, son tuyas. Y dice Labán, está bien. Y dice que las ovejas nacían blancas y blancas y blancas y blancas y blancas y blancas. Y dijo, aunque es ese asunto más raro, solo blancas nacen. No, cambiemos. Las blancas van a ser mías y las moteadas son tuyas. Está bien. Entonces dice que cogió unas varillas de unas ramas, las peló, les quitó parte de la piel, las puso al frente donde tomaban agua y comida. Y eso influenciaba para que la oveja ahora nacieran las crías con motes negras, rayas negras o manchas negras. Es una historia extraña, pero así es Dios trabajando con nosotros. Que uno no lo entiende, pero hay que entender que de alguna manera Dios tiene propósitos para nosotros. Quiero concluir. Piensa en esto. ¿Qué de lo que estás pasando hoy es consecuencia de necesidades tuyas? Esas descártalas. Si cada uno debe sufrir sus propias consecuencias. Por ejemplo, la persona que sabe que manejar moto es peligroso y pararla en dos llantas, en una llanta es peor. Se cae, se quiebra. Déjeme decirle que eso no fue porque Dios quería castigarlo. Eso es una irresponsabilidad de ese motociclista. Pero hay cosas que a uno le pueden pasar. Una quebradura porque se resbaló en la casa, había agua, se resbaló, se quebró. No es
negligencia, es un accidente. Entonces hay cosas en nuestra vida que de alguna manera uno tiene que darse cuenta que hay cosas que Dios nos va a permitir pasar y van a ser adversas, y otras que son adversas por nuestras propias situaciones. Amén. Entonces la cristiana diga: Señor, esto me ha pasado porque yo he sido majadero. Esas descártelas, esas no son de formación, son de disciplina. Hay otras que usted va a pasar porque es natural pasar. Nadie aquí, las chicas, va a decir: ay, es que me llegó la menstruación, entonces, no, eso es natural en las mujeres, punto. Eso usted no le puede echar la culpa a nadie, nada más a la edad. Ya maduró, 15, 12, 13 años, ya tiene su menstruación, ya. Sepa que la va a tener hasta X edad. Pero hay otras situaciones donde usted y yo vamos a pasar porque Dios, por cosas difíciles, porque Dios tiene un plan para mí. Dios tiene un plan y a veces uno no lo entiende. Y le cuento rápidamente en 2 minutos lo que sucedió para nosotros esta semana, que nos cambió la agenda totalmente. Estaba una de las nueras aquí en San José. Se había ido a Panamá, Marcela. Se había llevado a Lua y a L para allá a Panamá. Están en Panamá como por 2 meses, 1 mes y resto, se regresan. Ella comete un error y compra los tiquetes aéreos para el día 7, pero llega al aeropuerto el día 8 y ya se había pasado la fecha. Entonces tuvo que venirse en bus. Al venirse en bus fueron 17 horas en ese autobús hasta llegar a San José. Yo la recojo después al amanecer del día sábado. Llegan a la casa, en la casa duermen, en la casa se quedan. En la mañana ella va a recoger su carro para irse para su casa en Santa Teresa, en Cóbano. Y se va a hacer unas compras el domingo y el carro se descompone. Entonces se queda para el fin de semana, porque el lunes hay que repararlo. Se queda el lunes, no sale el carro. Se queda el martes, no sale el carro. Se queda el miércoles, no sale el carro. El miércoles nos damos, bueno, hoy es jueves, ayer nos dimos cuenta que el motor estaba malo. Ahora tiene que esperarse 8 días para que salga del taller y otros 8 días para que le armen el motor. Entonces uno dice: wow. Entonces le digo: Julana, ¿te has puesto a pensar cuál es el propósito de Dios? Usted quería haberse ido con su carro y ahí en San Ramón quedarse varada, o un accidente y que muera, se dañe o dañe uno a alguien. Uno no entiende a veces. Lo que yo sí sé es que Dios a veces nos hace pasar por situaciones adversas que no entendemos y debemos aprender a ser agradecidos. Agradecidos. ¿Cómo se va a agradecer un dolor de cabeza, de jaqueca, de migraña? Sí, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, porque es mejor tener eso y saber que tiene la cabecita y está viva o vivo. Pero hay cosas que uno tiene que entender, que Dios tiene sus planes. Aunque tengas que cojear, y si tienes que cojear, no importa. Si tienes que cojear, no importa. Esa es la marca que Dios dice: me perteneces. Amén. Póngase de pie. Termino con lo siguiente nada más. Póngase de pie. La hora es pasada. Dios quiere cambiar nuestros nombres. Nuestros nombres comunes. La Biblia dice que Él tiene un nombre tan especial para cada uno de nosotros, que lo tiene apuntado en una piedrecita. Imagínese el ángel que escribió eso. ¿Cuántos nombres? Ahí debe estar escribiendo todavía, ¿verdad? Pero hay una verdad. Dios tiene un nombre para ti. Aquel se lo adelantaron y le pusieron Israel. ¿Cuál es el tuyo? No lo sé. Lo que yo sí sé es que Dios lo tiene. Y un día va a llamar y va a decir X nombre, y uno dice: presente, porque ese es el mío. Es decir, no habrán 7 Randall, ni 3 Marías, ni 4 Martas. No, va a haber uno solo y nadie se confundirá. Porque Dios tiene el propósito, y el propósito es que Él quiere bendecirte. Ese es un propósito: bendecirte con salud, con prosperidad económica, con buena familia, con capacidad para pasar los exámenes, con la capacidad para hacer sus manualidades, tener un trabajo. Todas las bendiciones que usted tiene y que a veces ni se da cuenta, y que a veces uno no se da ni cuenta. Oramos. Señor, esta noche hay cosas que no entendemos, pero hoy no voy a preocuparme por las que no entiendo, Señor, porque si no las entiendo, ¿por qué no me las quieres revelar?
Pero Señor, hay cosas que sí las entiendo y te pido que me dé la sabiduría para agradecerte la situación sea cual sea. Padre, muchos caminarán cojeando porque de alguna manera, Señor, tú has tratado con ellos. Muchos, Señor, tendrán marcas en su cuerpo porque hay una verdad. Ellos, Señor, fueron marcados con un propósito divino. Señor, esta noche yo quiero agradecerte. Porque como hijo tuyo, Señor, sé que aunque nuestras agendas se trastornen durante toda la semana, ¿qué tienes tú con esa situación de ese vehículo? No lo sé. Lo único que sé, Señor, es que damos gracias porque hasta aquí no hemos sufrido nada y tú nos has guardado de todo. Padre, ahora vamos a casa. Quiero pedirte, oh Dios, que tú nos guardes en el camino a casa. Protégenos, Señor, en el camino a casa. Dirígenos en el camino a casa, Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a tus hijas y a tus hijos para que podamos ser de ojo y oído abierto para entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y qué quieres tú hablarnos, Señor, con lo que nos sucede. En el precioso nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Yo tengo fe que el milagro